Y quiero que abramos nuestra Biblia y busquemos Isaías capítulo 55 y vamos a leer un versículo nada más, versículo 11. Cuando lo tengan, vamos a ponernos de pie. Decía un predicador, dice, por reverencia a la palabra, pero también para que las sillas descansen, ¿sí? Y vamos a leer la palabra del Señor. A todos, listos. Dice la palabra del Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que me envíe. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos das la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque sabemos que todas las cosas, Señor, que pasan, no es por casualidad, sino es porque tú así lo permites, Padre. Queremos ponernos, Señor, en tus manos. Queremos que, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos recibir, Señor, tu palabra, que podamos recibir, Señor, tu mensaje, que podamos escuchar tu voz, Señor. Te damos gracias, Padre, y, Señor, nos ponemos en tus benditas manos. Gracias te damos, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, algo interesante que pasó anoche, ¿no? En la campaña. Primero empezó que pues la luz no quería jalar la luz, y le conectaban y la luz no quería jalar. Y luego pues, pero más antes empieza la lluvia, bien fuertísima la lluvia. Y teníamos que acomodar todavía la lona y teníamos que hacer algunas otras cosas. Y empezaba, y nuestro pastor en su carne, y yo también en mi carne, o sea, pensábamos, híjole, no, ¿qué podemos hacer? Yo estaba desesperado por la luz y le hablaba yo a este muchacho, a Marco. Le hablaba yo porque como él conoce de electricidad, trataba yo de localizarlo para que fuera a apoyarnos, y me mandaba buzón. Y yo preocupado, y hasta que le decía, no, mira, pues quítele de allá y vamos a ver en el poste, ¿qué tiene? No, pues unos cables, vamos a ver al poste. Y veíamos que la hora corría, el tiempo corría, y no había, no se le solucionaba nada, ¿no? Cuando ya conectaron el cable en el poste y le preguntan a los muchachos del grupo, ¿no? Que si ya había funcionado. Y contento llega el hermano, ya funcionó, dice. ¿Sí? Nuestro hermano se puso contento también. Y nosotros también dijimos, no, por así, vamos para adelante, vamos a arrancar. Y empezó el evento. Y empezaron a tocar los hermanos, empezaron a pasar gente de San Felipe, empezó a escuchar. Y yo vi una señora, ¿no? Que la conozco desde cuando estaba yo niño. Y la vi que se quedó paradita desde cuando pasó, y se quedó escuchando, que le da la vuelta y que se para nuevamente, y empezó a escuchar. Fue que me bajé y empecé a platicar con ella, y le decía yo, me preguntaba, ¿qué cosa es? Y le decía yo, mire, este es un evento que estamos haciendo para que la gente de San Felipe pueda entender, pueda tomar conciencia de que aquí en San Felipe hay muchas cosas que le están haciendo daño a la comunidad. Y una de las cosas que muchas veces le hacen daño a la comunidad es el alcoholismo, la drogadicción,
el abuso a la mujer, todo eso. Y estos eventos o estas campañas que estamos haciendo es para que nosotros reconozcamos muchas veces en qué área nosotros hemos fallado, le hemos fallado a Dios. Y ella me decía, tienes razón, dice, porque muchas veces nosotros somos los que nos portamos mal, dice. Y le digo, pues si gusta, pase y tome un asiento. Y dice, no, dice, yo voy nomás de pasadita, dice, pero me quedé a escuchar. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando Dios habla a través de la palabra, cuando Dios habla a través de la Biblia, cuando Dios habla a través de un predicador, de un pastor, cuando habla a través de un evangelista, esa palabra llega con un poder. Y cuando esa palabra llega a ser escuchada por alguien que tal vez nada más, como decía Job, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando una gente llega y pasa y escucha la palabra, a veces esa palabra llega con un poder tremendo para su vida. Yo recuerdo la primera campaña que yo asistí, me invitó el pastor y la pastora. En ese tiempo no eran pastores, pero Dios ya les había preparado ese ministerio. Y nos invitaron allá por la colonia Los Ángeles. Y llegó un predicador a compartir la palabra, a compartir el mensaje, y al final del mensaje hace el llamamiento. Y cuando hace el llamamiento y dice, los que estén dispuestos a recibir la bendición de Dios, que pasen aquí al frente. Y hagan de cuenta que como que alguien puso un resorte en mi silla. Porque yo fui de los primeros que llegué hasta la tarima. Y llegué hasta adelante, porque la palabra que ese hermano, que ese pastor había predicado en ese momento, esa palabra llegó con un poder tan grande en mi vida, que cuando yo pasé y oraron por mí, yo sentí algo diferente en mi vida. Sentí algo diferente. Y yo después se lo compartí a mi pastor. Me dice mi pastor, dice, ¿tú te animaste a pasar? Sí, le digo, porque yo sentía la necesidad de que oraran por mí. Le digo, pero fíjate que yo cuando estaba orando, yo sentía algo raro. Y dice, a ver, ¿qué sentiste? Le digo, cuando el predicador, cuando el pastor puso su mano sobre mi cabeza, le digo, haz de cuenta que me entró un fuego, algo caliente, desde acá hasta la punta de mis pies. Y dice la palabra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Cuando la palabra llega a tu vida, cuando la palabra llegó a tu vida ya no fue igual. O cuando recibieron la palabra del Señor, ¿fueron iguales? ¿Se sintieron iguales? Porque la palabra del Señor, dice, la palabra del Señor es poder. La palabra del Señor es dinamita. La palabra del Señor, cuando llega a tu vida, hace que las cosas malas sean destruidas. Por eso dice la palabra, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Y luego dice más adelante, dice, no volverá a mí vacía. Cuando la palabra del Señor es predicada, cuando la palabra del Señor es compartida, así como fue compartida anoche acá en este evento, Noches de Gloria,
mucha gente que pasaba, mucha gente que llegó a la taquería que estaba ahí cerca, estaba cenando, pero estaba escuchando ¿qué? La palabra del Señor. Y estoy seguro que algo pudo llegar y quedarse en sus corazones. Esa palabra que se predicó, esa palabra que se habló anoche ahí, no va a regresar vacía. No va a regresar vacía. ¿Por qué? Porque de eso que ellos escucharon, alguna de esas partes quedó en sus corazones. Por eso debemos entender, por eso debemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la vamos a escuchar? A través de su palabra. Porque la palabra del Señor tiene poder. Porque cuando Dios te toca, tú ya no eres el mismo. Cuando Dios llega a tu vida, ya no eres el mismo, ya eres diferente. A veces todavía luchamos con algunas cosas que están en nuestra vida, algunas cosas que aún todavía no podemos quitarlas de nuestra vida, pero ya no somos iguales. Ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque Dios nos está transformando a través de su Espíritu Santo. Dios nos sigue transformando cada día a través de su Espíritu Santo. Por eso debemos escuchar siempre la palabra del Señor. Y ese mensaje de anoche estuvo precioso. Y mucha gente que estuvo ahí, cristianos, estuvieron recibiendo esa palabra de poder. Estuvieron recibiendo esa palabra que también va a hacer cambios en sus vidas. Y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué dice? No, sino hará ¿qué? Lo que yo quiero, ¿sí? Cuando Dios llega a tu vida, lo que Dios quiere es que tú camines conforme a su voluntad. Cuando la palabra del Señor llega a tu vida, Dios quiere que tú andes en sus caminos. Por eso dice que cuando esa palabra llega a tu vida, dice, va a ser lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sí? Y una de las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que obedecer a su palabra es predicar su palabra también. Si nosotros recibimos del Señor, también nosotros tenemos que dar de lo que el Señor nos ha dado. Hay mucha gente afuera aún todavía que aún todavía pone barreras, pone pretextos para escuchar la palabra, para recibir la palabra. Pero el trabajo que Dios ha puesto en nosotros es eso, es que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor va a hacer lo que Él quiere. Cuando tú hables, cuando tú le compartas a tu vecino, tú le vas a hablar, pero Dios va a hacer lo que Él quiere con tu vecino. Dios, a través de lo que tú le vas a compartir, Dios lo va a hacer. Anoche fue algo bien bonito, porque cuando
cuando el pastor Juan Carlos hace el llamamiento y decía, hay muchos acá que están alejados de la presencia del Señor. Y podemos darnos cuenta de que sí era verdad, que muchos estaban alejados de la presencia del Señor. Estaban alejados, ¿por qué? Muchas veces porque no han aprendido a escuchar su voz. Están alejados muchas veces porque no han aprendido a obedecer su voz. Pero cuando tú recibes esa palabra, cuando tú escuchas su voz, la palabra del Señor va a hacer lo que Él quiere en tu vida. Y lo que Él quiere es que tú te portes conforme a su voluntad. Lo que quiere el Señor es que tú andes en obediencia a sus mandatos, en obediencia a tu pastor, en obediencia a tu iglesia. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere hacer el Señor a través de su palabra. Porque dice que su palabra, va a hacer lo que Él quiere. Y será, prosperada en aquello para que le envíe. Será prosperada. Cuando tú le hablas a una persona, a lo mejor tú vas a decir, no, es que yo ya fui 3 veces, ya fui 4 veces, ya fui una semana, fui 15 días, y le estoy, hable, y esta persona no hace caso. ¿Sí? A lo mejor tal vez nosotros queremos que a la primera que nosotros le hablemos, que esa persona diga, está bien, sí, ora por mí y acepta a Jesús. ¿Sí? Pero a veces cuando eso sucede, a veces yo me pongo a pensar, a veces nosotros queremos que la gente rápidamente crea. Pero nosotros, ¿cómo éramos antes? Cuando a nosotros nos hablaban, ¿cómo éramos antes? Algo que yo recuerdo de mi vida y no se me olvida. Cuando nosotros llegaron a compartir por primera vez, llegó nuestra hermana Carmen. Por eso yo le digo que ella es mi mamá. Porque cuando ella llegó por primera vez a compartirnos de la palabra, en ese tiempo pues yo andaba yo en el mundial, andaba yo pues haciendo lo que supuestamente era agradable para mí, ¿sí? Y resulta que cuando ella llega un día a visitarnos y llega a compartirnos de la palabra, yo no estaba. Andaba yo en ese tiempo, andábamos en una comisión, andábamos en un comité, y resulta que terminamos nuestras funciones del comité y lo primero que hicimos, dice el que estaba como presidente, nos dice, está haciendo calor, ¿sí? ¿Qué les parece si nos vamos a tomar un refresquito aquí a la tienda? Sal, vamos. Y fuimos y ahí nos tomamos unos refrescos que no eran dulces, eran amargos, pero fuimos. Y resulta que llego a la casa y está nuestra hermana Carmen, está con mi esposa. Y me dice, todavía no me decía hermano, me dice Rubén, siéntate, dice, mira, vamos a estudiar la palabra. Pero yo ahí vengo así medio hasta de la bomba, así como medio prendido. Y le digo, ¿sabe qué? Que pues eso no es para mí. Pero mira, Rubén, vas a ver, empezó a hablar, hermano. Mira, es que, debes de entender la palabra. Dios quiere lo bueno para tu vida. No,
soy. O sea, me gusta tomar y yo así soy, y a lo mejor así me voy a quedar. Ya no me dijo nada, mi hermana. Y dice, bueno, nos vemos, Anita, nos vemos. Ya se fue. ¿Y saben cuándo volvió la hermana? Ya no volvió. Pero estuvo orando por nosotros. Y nuestros pastores estuvieron orando por nosotros. Y después, de muchos años después, nos empezaron a invitar a la iglesia de Antioquía. Y empezamos a asistir, y ahí nos vio otra vez la hermana Carmen. Y dice, qué bueno que vinieron, dice, está orando con ustedes. Y ya el Señor ya no está. Y ahí estuvimos. Y por eso yo siempre he dicho, y se lo he dicho a la hermana, usted es mi mamá. Usted es mi segunda mamá. Pues usted fue la que me vio nacer en el Evangelio. Y por eso es que les digo, lo que tenemos que hacer es siempre estar escuchando la voz del Señor. Y la palabra del Señor dice, va a ser prosperada. Cuando tú hables, no importa el tiempo que tú tengas que estés hablando. Si te vas a tardar un mes, si te vas a tardar un año, no importa, tú sigue hablando. ¿Por qué? Porque esa palabra va a ser prosperada. Cuando tú hablas, dice, Dios te ha dado la autoridad para hablar. Dios te ha dado esa autoridad. Jesucristo te ha dado esa autoridad para que tú hables. Dice en el libro de Hechos, dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, tú puedes hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque tú vas a poder, dice, en su nombre, echar demonios. En su nombre tú vas a poder sanar enfermos, porque por el poder de su palabra. Porque cuando tú oras, cuando tú clamas a Dios, esa palabra es una palabra de poder. La palabra del Señor es poder. Por eso debemos entender siempre, o debemos saber, que si queremos escuchar a Dios, tenemos que leer su palabra. Dios quiere hablarte a través de su palabra. A través de los tiempos, mucha gente ha tratado de buscar a Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, ha tratado de buscar a Dios. Pero la forma de que tú puedes encontrar a Dios o puedes escuchar la voz de Dios es cuando tú lees la palabra del Señor. Porque aquí en su palabra te dice todo lo que Él quiere para tu vida. ¿Sí? Que si tienes hijos, aquí Dios te dice, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Instrúyelo. Te da consejos para tus hijos. Como esposo también te tiene algunas recomendaciones. Y le dice al esposo, le dice, maridos, vivid con sus mujeres sabiamente. Viva con su esposa sabiamente.
Y trátenlas, dice, como a vaso ¿qué? Como a vaso frágil. ¿Sí? Les voy a platicar una pequeña historia que me pasó, un chiste que me pasó. Estaba yo durmiendo, estaba yo soñando. Y luego mi esposa era así. Y me dice mi esposa, dice, me quieres arrancar mi brazo. Y me despierto. Y le digo, no, hombre, espérate, que estaba yo soñando, que estaba yo aflojando un tornillo. Le digo, no estaba yo soñando. Y se los platiqué a mis hijos. Y me dice Josué, pues no vayas a soñar un día que estás sacando una flecha, dice. Porque si no se la vas a sacar. No, le digo, ¿cómo crees? Entonces lo que tenemos que hacer es, dice, maridos, vivan con sus esposas sabiamente, ¿sí? Y trátenlas como vaso frágil, ¿sí? Trátenlas como vaso frágil. Pero si tú escuchas su palabra, si tú oyes la voz de Dios, podemos ver que tu vida va a ser cambiada, ¿sí? Anoche pudimos darnos cuenta, llegó Mariano. ¿Quién conoce a Mariano? ¿Cuántos conocen a Mariano? ¿Dónde? Bueno. Eso es mi amigo de estamos niños, jóvenes, y él ha tenido algunos problemas con el alcohol. Y anoche llegó, y cuando hicieron el llamamiento, cuando dijeron que quién quería pasar para que se orara por él, cuando lo veo que se para y ahí va para allá, ¿sí? Y llega al frente, y sus hijos, pero sus hijos estaban atrás. Jaime y una muchacha, ¿no? Estaba Jaime y una de sus hermanos. Lo vieron cuando pasó. Y a la parte de vez ellos pensaban, no, mi papá, ¿qué va a pasar? Mi papá no se va a aventar. La palabra del Señor llegó a su vida. Cuando la palabra del Señor, a través de nuestro hermano que predicó, llegó a su vida, él tomó la decisión de pasar al frente y que se orara por él. ¿Sí? Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace, lo que habla Dios a través de un pastor, a través de un evangelista, a través de alguien que está compartiendo. Por ejemplo, ahorita en las células, ¿sí? En las células Dios está hablando a través de los que están como líderes en las células. Dios está respaldando ese trabajo, ese proyecto. Así como ayer en ese evento Dios respaldó ese proyecto, que a lo mejor en nuestra carne, pensábamos que las cosas están fallando, esto está fallando, y esto hace falta, y esto hace falta. Pero Dios tenía el control de todas las cosas. A lo mejor si nos hubiéramos desesperado, ¿no? ¿Qué hubiéramos hecho? Ya hasta, creo que Dani Cruz hasta fue por una planta. Imagínense, ¿no? Se fue por una planta de voladita, ¿eh? ¿Por qué? Porque vimos que no llegaba la luz y no llegaba y no llegaba y no daba. Pero cuando ya vemos el poste y tienen los cables ahí colgando y ya dicen, no, pues de aquí nos colgamos, a ver, vamos a probarlo. Y lo prueban y dicen, los del grupo dicen, ya está, ya funciona. Contentos, ¿no? Si lo hubiéramos hecho humanamente, a lo mejor lo hubiéramos hecho, no, pues es que este evento no era para hacerlo ahorita. Pero cuando reconocemos que Dios está respaldando todo lo que se está haciendo, podemos ver que
reconocer que hemos logrado hacer grandes cosas por el respaldo del Señor. Dios en todas las áreas, tanto en las áreas de la iglesia, tanto en el área personal, en el área espiritual, Dios siempre te va a estar respaldando. Pero lo que tienes que dejar es que Dios actúe en tu vida. Tienes que dejar que Dios actúe siempre en tu vida. ¿Y cómo vas a permitir que Dios actúe en tu vida? Pues cuando tú aceptes su palabra. Por eso dice, y voy a leer nuevamente el versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que me envíe. ¿Sí? Entonces, como mensajeros grandes, lo que tenemos que hacer, dice la palabra, dice, eres un mensajero, ¿no? ¿Y un mensajero qué hace? Llevar el mensaje. ¿Sí? Pues sí, tú eres un mensajero, vas a llevar esa palabra para que esa palabra prospere. Dios la va a hacer prosperar, tú tienes que llevarla, pero Dios la va a hacer prosperar. Entonces tenemos que hacer eso. Versículo 12 dice: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas y aplausos. ¿Sí? Debemos estar alegres, debemos estar contentos por lo que se hizo ayer, por lo que se pudo lograr ayer. Ayer fue una noche de cosecha. Decía el pastor Juan Carlos, dice, si por uno solo que hubiera pasado, por uno solo que hubiera estado al frente, dice, esta campaña hubiera sido tremendísima. Por uno solo. Pero pudimos darnos cuenta que la cosecha fue mayor. Así como cuando Pedro, ¿no?, se volvió a regresar nuevamente a la pesca, cuando el Señor Jesús fue crucificado, fue arrestado, y él se regresa nuevamente y se va a pescar y no encuentra nada, ¿sí? Y ya llevaba un buen tiempo y no encuentran nada, y se les aparece Jesús y le dice: a ver, Pedro, pues, echa tu red, dice, y a la derecha, ¿no? Cuando la sacan, que llena de productos del mar. ¿Sí? Pues así ayer. La palabra que el pastor Juan Carlos predicó fue la red. Botó la red. Y hubo cosecha. Hubo fruto de ese proyecto. La palabra del Señor nos enseña que debemos siempre estar dispuestos también. Y ya lo hemos visto. Los mensajeros del Gran Rey ya están dispuestos. Aún a pesar a veces de las carencias, ¿no? Pero los mensajeros del Gran Rey estaban al frente. Y lo mismo que mensajeros del Gran Rey, así lo mismo le tenemos que enseñar a Unidos por Cristo en Jutla, a Roca Viva en Tenis. Lo mismo tenemos que enseñarles. Estar dispuestos. Trabajar